Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y vamos a ver una enseñanza que se llama Entendiendo a mi esposo. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos vas a mostrar para poder comprender la condición de mi esposo. Te pedimos y te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver cuál es la situación, Señor, que llevó a la destrucción matrimonial. Te suplicamos que nos des esa guía, Señor, y sea tu palabra hablando hacia nuestras vidas y redarguyendo, Señor. Sea tu Santo Espíritu redarguyendo nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con esta palabra que titulamos Entendiendo a mi esposo. Y es para que podamos entender cuál es la situación que ellos sufren al estar fuera de casa. Y bueno, para poder entender la condición de mi esposo, primero tengo que entender cuál es el propósito para cada uno de los cónyuges. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los creó? Y vamos a ver en la palabra, en el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y vamos a ir a la palabra en Génesis 2, 18 al 25. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 2, 18 al 25. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, bueno, vamos a comprender esta palabra. Y entonces vemos en el versículo, en estos versículos que vimos, dice su palabra. Entonces Adán dijo, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y es aquí donde Dios deposita el amor que un hombre debe tener para su mujer. Dios ahí es por eso que el hombre puede amar a su mujer. ¿Por qué? Porque dice que nadie aborrece a su propia carne. Entonces, al Adán darse cuenta que su varona, a la que llamó varona, era carne de su carne, hueso de sus huesos, la pudo nombrar. Y entonces el varón ahí cumple su propósito y deja a padre y madre y se une a su mujer. Y entonces es cuando hacen una sola carne. Y entonces el hombre puede amar a su mujer al reconocer que es parte de él, al sentirla parte de él. Y bueno, esto es la primer orden que Dios da, el que un hombre ame a una mujer, y entonces Dios instituye el matrimonio. Ahora, vamos a ver, Dios ahí en Génesis nos deja ver cómo instituyó el matrimonio. Sin embargo, en Primera de Pedro 3 instituye cómo se debe llevar a cabo
un matrimonio y da las indicaciones a la mujer y al esposo para que se cumplan estas leyes espirituales para poder sostener un hogar. A la mujer le da 7 instrucciones, cuando al hombre nada más aquí Dios le da una sola instrucción. Y vamos a revisar. Primera de Pedro 3. Vamos a resumir y habla de los deberes conyugales. Y entonces nos dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Aquí nos da la primera indicación, estar sujetas. Dice, para que los que no crean a su palabra sean ganados sin palabra. Es decir, que nos pide silencio y nos pide que tengamos una conducta por la cual el esposo pueda ser ganado para Cristo. Pide que vuestra conducta sea casta y respetuosa. Llevamos 4. Posteriormente, en el versículo 4 vemos, dice, sí, que no sea el de adornos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu suave y apacible. Ya llevamos otros 2. Y que seamos obedientes. Entonces, básicamente Dios nos pide ser mujeres calladas, castas y respetuosas, suaves y apacibles, sujetas y obedientes. Mira cómo el Señor nos está dando 7 indicaciones precisas. Te las vuelvo a repetir. Las tienes que estudiar aquí. Son que la mujer debe ser callada, porque solamente su conducta va a ganar a su esposo. Entonces, debe ser una mujer que cuida sus palabras. Una mujer casta, esto es decir, de limpio corazón, respetuosa a Dios y a su esposo, de un espíritu suave y apacible, es decir, una mujer humilde y llena de paz, y sujeta y obediente. Entonces, eso le pide Dios a la mujer para que se puedan cumplir las leyes espirituales matrimoniales de los deberes conyugales. Y al hombre nada más le pide una cosa, lo que las mujeres queremos, ¿verdad? Y aquí dice, en primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Y sí, Dios pone la sabiduría en los hombres porque son ellos quienes dirigen el hogar, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí Dios les está diciendo, ámalas y trátalas bonito, y trátalas como a iguales que a ti, porque ahí les está diciendo como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces le está diciendo, trátala igual que tú, con mucho amor y mucha ternura y mucha fragilidad. Entonces, prácticamente le está diciendo a los esposos, ámalas y respétalas. Y bueno, mientras a nosotras nos dio 7 instrucciones y vamos a ver qué sigue, ¿no? Ahora bien, el matrimonio entonces podemos entender que es la base de una familia, es como la tablita que sostiene un hogar. Y la palabra hogar proviene o es similar a la palabra hoguera. Y esto refiere que la hoguera es un espacio donde se crea una atmósfera, donde se va a llegar a un humor de la familia. Y entonces déjame compartirte que esta atmósfera de la familia, o sea, la tablita es como la base, la familia, el matrimonio, y el hogar es el espacio donde se crea una hoguera, es decir, donde se va a crear una atmósfera para que la familia pueda convivir. Y déjame compartirte que quien crea esa atmósfera, quien crea la atmósfera de una casa es la mujer, ya que ella tiene esa capacidad. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice en Proverbios, ya que menciona que la mujer sabia edifica su casa. La mujer que es sabia tiene la capacidad de poder sostener un hogar. Mientras tanto, la necia tiene la capacidad de poder destruir y hacer pedacitos un hogar. Y así lo menciona la palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Entonces, una mujer pone la atmósfera en su casa. Prácticamente el carácter
de la mujer va a formar, el humor de la mujer va a formar esa atmósfera que se vive en un hogar. Tú puedes ver a cualquier mujer y tú ves su carácter, su temperamento, sus acciones, su explosividad pudiera ser, o su pasividad, o su paz, o su humildad, y tú vas a poder ver que su hogar es eso, lo que ella es, lo transmite a su hogar. El humor que ella tenga en un momento es el humor que se va a transferir a todo el hogar. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos como mujeres. Y bueno, de ahí viene la situación que al estar lejos de Dios, como hombres y mujeres, hicimos una serie de malas decisiones, de malas cosechas, y tal como lo dice la palabra de Dios. Y obviamente al estar lejos de Dios, una mujer pues no puede ser sabia. Y entonces, cuando no somos mujeres sabias, somos las mujeres que dice la palabra de Proverbios 27:15. Vamos a buscar Proverbios 27. Proverbios 27. Y aquí la palabra dice, en el capítulo 27, en el versículo 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Seguimos leyendo. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. En otra versión dice, la mujer pendenciera es gotera constante en un día lluvioso. Quien la domine podrá dominar el viento y retener en la mano derecha. Entonces, esta palabra quiere decir que quien pueda, o sea, que una mujer peleonera es una mujer fastidiosa, pero que si un hombre la logra controlar, dice que es un hombre que puede dominar a su esposa, y que entonces dice que si alguien logra dominar a una mujer sería igual que retener aceite en su mano, es decir, que sería algo fabuloso que alguien pudiera retener, controlar a una mujer contenciosa, ¿verdad? Pero sabemos que eso es imposible sin que la mujer esté en las cosas de Dios. Y bueno, la palabra de Dios en Proverbios 21:19 también nos deja ver cómo la mujer necia destruye su casa. En Proverbios 21:19 dice la palabra de Dios, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y entonces dice la palabra de Dios, aquí se cumple la palabra de Dios, que los hombres preferirían estar muy lejos antes de poder estar con una mujer peleonera. Entonces, aquí Satanás va a ocupar todas estas cosas al hacer que la mujer destruya su hogar con estas situaciones. Y ahí Satanás va a decir, bueno, me aprovecho de esta situación, y ahí sale en escena la mujer extraña, la cual dice la palabra de Dios que al principio destila miel, pero al final, su final es más amargo que el ajenjo. Y bueno, aquí se cumple una ley. Empieza a ver, nosotras sembramos, podemos ver la ley de la siembra y la cosecha, porque la mujer necia siembra rencillas, siembra peleas. ¿Qué está sembrando con eso? Está sembrando amargura, está sembrando situaciones de angustia en alguien, y al final viene su cosecha. La mujer que siembra una amargura en su hogar, pleitos, contiendas, iras, va a cosechar amarguras. Entonces, mira, te explico. Las mujeres, al estar lejos de Dios y bañadas y permeadas por este mundo, no tenemos contentamiento. Al estar lejos de Dios, no podemos sentir esa paz y nos volvemos insaciables, iracundas,
no nos damos cuenta, pero apagamos la hoguera a la que se nos mandó mantener encendida. Y entonces, cuando yo me revisaba a mí misma, me di cuenta que al no estar bajo la cobertura de Dios, yo estaba generando, mi casa no estaba bajo la cobertura de Dios y estaba mi casita, al yo ser peleonera, grosera, mentirosa, iracunda, chismosa, criticona, burlona, que le faltaba el respeto a mi esposo, yo me di cuenta que yo me volví, que yo puse a mi casita en una zona de riesgo, que yo puse a mi hogar en un lugar de riesgo propenso a huracanes, tsunamis. Yo hacía esas comparaciones, donde una casa está en zona de terremotos. Y entonces ahí me di cuenta que la única yo dije, yo fui ese huracán, yo fui ese tsunami, yo fui ese terremoto que derribó mi hogar con mis reclamos, con mis contiendas, con mis insatisfacciones, con mis soberbias, con mis chismes, con mis murmuraciones, con mis quejas, con mis burlas. Yo puse a mi hogar en ese lugar de zona de riesgo, de riesgo de desastres, ¿no? Y entonces eh, al ser un huracán, pasé y destruí todo mi hogar, lo hice trizas, como dice la palabra de Dios. La mujer necia con sus manos la derriba. Y si tú tienes un hogar destruido, tienes que aceptar, no es que nos pongamos en el papel de juzgar, no. Al contrario, es el momento de escudriñar y decir, sí, yo destruí mi hogar y poder que Dios traiga ese escudriño de mí misma y poder decir, sí, yo fui ese huracán que a su paso no deja nada estable, solamente ruina, solamente una casa ahí con todo destruido. Y bueno, ¿qué pasa cuando pasa un huracán y destruye un hogar? Quedan damnificados. Las personas de ese hogar son personas que se les conoce como damnificados, y una persona damnificada es una persona que se quedó sin hogar a causa de un desastre. Y bueno, en esta escena, ¿quiénes son los damnificados? Bueno, los damnificados son tu esposo, tus hijos y tú misma. Te dejaste sin hogar. Entonces imagínate el daño que causaste. Dejaste a un hombre sin hogar. Dejaste a un hijo sin hogar. Tu esposo ahora se ha quedado sin una hoguera, sin un refugio donde estar, sin un lugar de paz, sin un lugar donde poder existir. Yo escuchaba alguna canción del mundo, pero quiero rescatar esta parte en donde en el video una mujer le avienta las cosas a la calle a su pareja, a un hombre, y el hombre canta, ¿no? Sentado en la banqueta, ahora mismo ni siquiera tengo dónde estar. Asimismo, con todas las acciones y situaciones que tú creaste, dejaste a tu esposo y tu esposo tiene este sentimiento. Ahora mismo no tengo dónde estar porque no hay ese hogar. Puede estar la casa física, pero no está el hogar que un esposo necesita. Y bueno, entonces tu esposo o los hombres pasan a ser los damnificados. Y una persona damnificada, ¿qué va a hacer? Pues obviamente va a buscar un refugio temporal. De hecho, esta enseñanza quería titularse Refugios Temporales, pero bueno. El esposo entonces empieza a buscar refugio. Los refugios sabemos que solo son temporales, porque después de una catástrofe, el gobierno se encarga de reparar el hogar. Y de hecho nosotros mismos, las mismas personas damnificadas, se ponen a buscar recursos para reedificar ese hogar, para transformar ese hogar, para levantar esos cimientos. Y entonces, pero de momento, solamente hay que ir a buscar un refugio temporal. Y bueno, hay que mencionar algo muy importante, que cuando tú corres a tu esposo de tu casa o cuando tú te vas de tu hogar como mujer,
Tú también haces, obviamente, que tu esposo se sienta como ese damnificado. Pero también aquí nosotras estamos haciendo una mala siembra al correrlos, porque estamos sembrando destierro en su corazón. O sea, cuando tú corres a un hombre de su casa, tú estás sembrando destierro. Y ese destierro es un sentimiento tan feo que antes, para castigar a alguien, lo desterraban y era como mantenerlo muerto en vida, porque ya no tenía un lugar. Y cuando una persona no tiene un lugar de pertenencia, se le acaba la identidad. Entonces imagínate, tú hiciste en tu esposo una siembra de amargura, abandono, destierro, le robaste inclusive la identidad y ahora mismo el lugar en donde están. Entonces esta siembra es fatal cuando las mujeres destruyen su hogar. Y bueno, ahora ellos son damnificados. ¿Y qué hace una persona damnificada? Ya te dije, busca un refugio temporal. Y en esta enseñanza, ¿quiénes son los refugios temporales? Bueno, los refugios temporales para nuestros esposos entonces van a ser otras mujeres que les brinden un poco de paz. Aquí vuelven a entrar en escena las mujeres extrañas y ahí se cumple la palabra de Dios. Satanás se las presenta como una mujer que es blanda y como una mujer que destila miel. Obviamente al final sabemos que estas mujeres son más amargas que el ajenjo. Y bueno, los hombres en realidad, su corazón busca paz, busca felicidad. Entonces por eso es que van buscando estos refugios temporales. Pero al buscar esos refugios temporales se desencadena una promiscuidad sexual, porque realmente ellos van buscando no un solo refugio, van buscando varios para sentirse seguros. Lo mismo que haría un damnificado, buscar varios refugios. Hoy me quedo aquí, hoy me quedo allá, hoy me quedo más allá. Y entonces hoy busco un refugio mejor, hoy busco un refugio que me brinde más paz. Y bueno, así los esposos. Y entonces Satanás ocupa eso para que se desate una promiscuidad sexual, porque realmente ellos están viviendo están en un caos y en ese caos que nosotras ocasionamos. Pero realmente ellos aquí no son los malos del cuento, no son los malos de esta película. Ellos son las víctimas de un huracán. O sea, ellos son nuestras víctimas, ya que la mujer es, ¿qué dice la palabra de Dios? La que edifica o la que destruye. Entonces realmente tú debes entender que si tú tienes un hogar destruido como mujer es porque tú aportaste esa destrucción con tus gritos, con tus pleitos, con tus celos, con tus adulterios, con tus quejas. Cuando lo corriste, eso fue una muy mala siembra. Correr a nuestro esposo es la siembra más destructiva que nosotros podemos hacer. Correr a un esposo, desterrarlo, es la siembra más amarga que podemos hacer. Por eso después nosotras cosechamos amargura, porque sembraste amargura, ahora tenemos que recibir esa amargura, recibir nuestra cosecha. Y bueno, realmente debemos entender que nuestros esposos, cuando su hogar se les destruyó, quedaron vacíos y no buscan, como no conocen a Dios, no buscan a Dios, sino que buscan esos pozos secos, esos pozos sin agua, que son las mujeres extrañas. Ellos piensan que otra mujer va a venir a llenar ese vacío, porque ellos tienen un amor que depositar y entonces ellos dicen, yo necesito un lugar de paz para poder depositar mi amor. Y entonces en esa confusión van buscando estos refugios temporales. Cuando ellos se sintieron despreciados por ti, pues buscan esos espacios temporales para mitigar su dolor. Aunado, pues obviamente a que les sembraste destierro, les sembraste amargura, desprecio. Imagínate ellos cómo sienten, cómo van cargando ese dolor. Entonces, aquí podemos entender que a veces el esposo, yo quiero llevarte a esta enseñanza porque a veces nos vemos luchando y decimos, es que ¿por qué mi esposo va y viene? ¿Por qué está con la mujer extraña? ¿Y por qué regresa a este hogar? Te voy a explicar por qué. Porque cuando un damnificado se queda sin hogar, se va a su refugio temporal, pero él sabe que
él tenía un hogar y él regresa a ver cómo van las ruinas de ese hogar, a ver si el gobierno ya está haciendo algo, a ver si ya llegó ayuda para reconstruir. Inclusive hay veces que él dice, yo puedo reconstruir este hogar. Pero al ver que si, por ejemplo, tú no te paras a reconstruir ese hogar, cada que él venga va a decir, no, este hogar sigue todo tirado ahí. Yo creo que ya este hogar se va a clausurar y se regresa al refugio temporal. Y viene otra vez a buscarte y ve que hay pleitos. Se regresa al refugio temporal. Dice, no, 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 este hogar sigue en ruinas. ¿A qué regreso si solo hay ruinas? Por eso, eh, nosotros tenemos que revertir eso con la palabra de Dios. Y aquí la primer cita que te voy a dar para que abraces en tu corazón y entiendas que Dios va a restaurar todo es Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a buscar ahí, que es con lo que nos vamos a apoyar para saber qué hago con este matrimonio en ruinas. Y dice su palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios ya me está diciendo que cuando yo me arrepienta de todo este mal que hice, y le digo a Dios, estoy arrepentida, y entonces cambio mi caminar. Yo iba en el sentido contrario y ahora regreso a Dios. Dios dice, está bien, yo voy a sanar tu tierra. Y entonces ahí es cuando Dios empieza a ayudarnos a reparar y a poner la simiente que es Cristo, ese portillo. Hay una palabra que dice que somos reparadoras de portillos. ¿Y qué son los portillos? Los portillos son las 4 estructuras de una casa. En un cuadro, si hay un cuartito, los portillos son los 4 castillos que están en cada esquina. Y entonces dice Dios, sí, tú vas a ser esa reparadora de portillos a través del sacrificio que hice por ti para darte vida y vida en abundancia. Y entonces, bueno, primero que nada entendemos que es Dios quien va a restaurar, porque Dios quiere restaurar los matrimonios. Y Dios promete sanar nuestra tierra si venimos a Él. Y ahora que hemos visto este caos, debemos estar animadas para reconstruir y sea Dios reconstruyendo. Y entonces volvemos a la palabra de Primera de Pedro 3. Y entonces vamos a reconstruir y entonces trabajamos en estos 7 aspectos que Dios nos deja ver para poder restaurar los matrimonios. Y lo primero que te dice es que te humilles ante Dios, que tengas un carácter suave y apacible, es decir, humilde y apacible, humilde y de paz, que seas sujeta y obediente y que seas de limpio corazón y respetuosa a Dios y a tu esposo. Y entonces empieza a reconstruir esa situación. Tú te debes animar que a pesar de que destruimos nuestro hogar y que vamos a tomar la responsabilidad que nos toca, nuestro esposo tendrá su parte, pero yo quiero que tú entiendas cuál es la tuya en esta situación. Y entonces cuando tú dices, ok, esta es mi parte, esta que te estoy explicando, y ahora a través de la palabra de Dios puedo reconstruirme como persona, como mujer, y con base en ello Dios me va a ayudar a reconstruir mi matrimonio. Es algo hermoso. Tú debes tener la esperanza de que a pesar de que tú destruiste tu matrimonio, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Yo cuando me venía la culpa y decía, yo destruí este matrimonio, el Señor me decía, no te quedes ahí. Tú la hiciste, pero tú la vas a reconstruir. Con ayuda de Dios, tú vas a reconstruir. Y entonces yo me imaginaba en ese huracán, o sea que yo había sido la huracán, y ahora me ponía a limpiar el escombro. Y de ahí era que llegué a estudiar como toda la limpieza espiritual, porque yo decía, hay que remover, hay que hacer esta limpieza para que mi hogar pueda estar. No reconstruyes en un lugar sucio, tienes que limpiar. Y entonces esto es a lo primero que fuimos llamadas, a limpiar, pero no a orar porque el otro sea limpio, no, a orar para que seamos limpias y sobre esa base Dios empiece a reconstruirme, porque tú eres un portillo. Entonces tú eres ese portillo importante que Dios va a usar para sostener nuevamente tu hogar. Y yo te invito a que te
animes a ser parte de las reconstructoras de hogares. Con ayuda de Dios, sé que lo podrás hacer y que iniciarás este caminar con Jesús para poder dar guía a tu matrimonio, para ser esa persona voluntaria que reconstruye hogares. Obviamente todo esto lo hace Dios a través de su palabra. Yo espero que esta palabra haya quedado entendida, que si bien nosotras dañamos, nosotras hicimos que nuestros esposos optaran igual no estar con una mujer extraña, sino que de repente decimos, ¿por qué ya no está con una mujer extraña? Está con 10, está con 20. Y yo les decía, puede que hasta esté con 30, con 40. Esas mujeres extrañas no lo van a llenar porque esas mujeres solamente son refugios temporales. Y hasta que no volvamos acá a reconstruirle todo el hogar completo, él no va a poder soltar esos refugios temporales que ahora le parecen ser como salvavidas. Él corre y dice, pues no hay más, aquí ya no tengo hogar, ya esta mujer ya destruyó mi hogar y como mujer ya le despedazaste el hogar al esposo. Ahora debemos entender esa parte de que él llegó allá, a esos refugios temporales. Por eso yo te invito que hoy empieces a reconstruir tu hogar, para que cuando tu esposo venga de vez en cuando diga, oh, ya mi hogar está reconstruido, ya puedo abandonar esos refugios temporales y entonces regresar al hogar y a través de tu conducta tu esposo se ha ganado para Cristo. Y ahora podemos entender y extender esa misericordia para ellos y entender que si no viene, si él todavía no se anima a regresar, es porque todavía no ve esa reconstrucción. Y todo esto pasa en lo espiritual. Ellos son muy intuitivos, ellos son muy sabios, ellos desde que llegan ya saben cómo está el humor en la casa. Y si ellos llegan y todavía hay queja, todavía hay crítica, todavía se les juzga, pues dicen, no, mejor no suelto. Y por eso tú dices, ¿por qué no suelta ya? ¿Y por qué no me suelta a mí? Porque él, al sentirse así, no va a soltar su refugio temporal, pero tampoco va a dejar de venir a ver su hogar seguro. Por eso es que te invito a que tú levantes tu hogar. Y bueno, vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque sé que abriste los ojos del entendimiento de cada una de mis hermanas que te escucha, Señor. Permítenos aceptar la parte de responsabilidad que nos toca y que esa culpa que nos llegue a dar tú la puedas transformar en arrepentimiento para salvación de nuestros matrimonios. Yo hoy te suplico que cada una de mis hermanas sea entendida a tu palabra. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos escuchas, Señor, y porque estamos aquí, Señor, queriendo ser esas mujeres reparadoras de portillos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que para nosotros es alentadora saber que nuestros esposos, Señor, están solamente un momento en refugios temporales, pero al reconstruirles su hogar, Señor, ellos podrán regresar a esta hoguera. Permítenos ser esas hogueras, Señor, que tú quieres, esas hogueras, Señor, que generen un ambiente de paz, que generen un ambiente bonito, Señor, en la casa, Señor, y que los esposos, Señor, quieran regresar a cada una de sus casas, que los hijos quieran permanecer dentro de ese hogar, Padre Celestial, que podamos atraer a las personas hacia nosotros, Señor, porque ven tu luz en nosotros. Hoy te pido, Señor, que esa luz llegue a cada una de mis hermanas que nos escuchan. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos sigues hablando, mi Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, les damos gracias por haber escuchado esta enseñanza y nos despedimos. Hasta la siguiente enseñanza. Muchas gracias, hermanas.